Que Dios les bendiga y les guarde. Es un gustazo, una alegría saludarlos hoy, sábado 21 de febrero. Estamos en la serie Caminar sobre las aguas. Hoy es el día 52 y es el último día de esta serie de devocionales, que ha sido una de las series más largas que hemos tenido en estos devocionales. Y es que hemos estudiado toda la vida del apóstol Pedro. Bueno, todo lo que nos cuenta la palabra de Dios acerca del apóstol Pedro. Lo vimos desde que fue pescador de hombres y hemos llegado hasta ahora que ya es un anciano y está a punto de partir. Han sido 2 temporadas, ¿no? La vida de Pedro antes de la crucifixión de Cristo y luego la vida de Pedro después de la resurrección de nuestro Señor. Y cuando ya era anciano, el apóstol Pedro escribió 2 cartas, probablemente escribió más de 2 cartas, pero estas 2 han llegado hasta nosotros, fueron recogidas y fueron integradas en el Nuevo Testamento por designio de Dios, porque Dios, el Espíritu Santo, las inspiró, estas 2 cartas, de manera especial para que se convirtieran en palabra de Dios para todos los tiempos. Y las conocemos, han llegado hasta nosotros, y cuando las leemos, pues podemos ver el corazón de Pedro. Así es que vamos a leer, para terminar, una porción de Segunda de Pedro, que es su carta más corta, solo 3 capítulos. Vamos a leer una porción del capítulo 1, donde podemos ver claramente que el apóstol Pedro sabe que está a punto de partir. Y está escribiendo esta carta casi como un testamento, como un legado, como una despedida de la iglesia cristiana. Y me parece maravilloso, pues, pensar, ¿no? Imaginar a Pedro ya como un anciano, entrado en años, y mirar atrás en su vida y darse cuenta de las maravillosas experiencias que Dios le permitió vivir junto a Cristo Jesús. Caminó sobre las aguas, estuvo en la multiplicación de los panes, estuvo cuando Jesús sanó a los leprosos, dio vista a los ciegos, cuando expulsó a los demonios, estuvo ahí cuando resucitó a los muertos. Pedro estuvo ahí cuando Cristo se transfiguró. Pedro estaba ahí cuando Cristo Jesús predicó el Sermón del Monte y dijo: bienaventurados los pobres y los que lloran, y bienaventurados cuando los persigan. Él estuvo ahí cuando cuando Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Él estuvo ahí cuando Jesús enfrentó a los religiosos, cuando enfrentó al sistema y se opuso a una tradición acartonada para mostrar el verdadero evangelio. Él estuvo ahí cuando celebró la última cena, cuando Jesús se inclinó para lavar los pies de sus discípulos, cuando les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahí estaba Pedro cuando Jesucristo fue apresado. Ahí estaba Pedro cuando Judas le dio un beso, cuando fue llevado, amarrado de sus manos, y fue llevado a ser juzgado por crímenes que él no había cometido. Siendo el más inocente, fue juzgado como un criminal. Ahí estaba Pedro con miedo, de hecho lo negó. Y ahí vio Pedro a lo lejos a Jesús ser condenado. Ahí estaba Pedro también a la distancia cuando Cristo Jesús fue crucificado. Y ahí estaba Pedro cuando Cristo Jesús venció a la muerte y resucitó. Después de las mujeres, fue el primero al que Jesús menciona: díganle a Pedro que he resucitado. Y ahí estaba Pedro cuando Cristo les apareció a los discípulos y les dijo: estoy vivo. Ahí estaba Pedro cuando Jesucristo restauró a Pedro después de haber negado 3 veces. 3 veces le preguntó: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Ahí estaba Pedro cuando Cristo lo perdonó, lo restauró y le dio la misión de ser apacentador de su rebaño. Ahí estaba Pedro cuando Cristo le cambió el nombre, le dijo: ya no serás Simón, ahora serás llamado Pedro. Y ahí estaba Pedro cuando se cumplió esa promesa, porque se convirtió en una piedra de la iglesia. Ahí estaba Pedro cuando Jesucristo preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y quién dices tú que soy yo? Y Pedro contestó: tú eres el Cristo. Y Jesús le respondió: a ti te daré las llaves del reino. Y ahí estaba Pedro cuando cumplió esa promesa. El día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, nació la iglesia del Señor. Y Pedro explicó, el primero en predicar el evangelio. Ahí estaba Pedro cuando nació la iglesia. Ahí estaba Pedro cuando vino el Espíritu Santo. Ahí estaba Pedro cuando la iglesia comenzó a ser perseguida por los judíos, luego por los romanos, cuando comenzaron a haber conflictos dentro de la iglesia, chismes, disensiones, discusiones doctrinales. Ahí estaba Pedro y fue parte de todo eso. Ahí estaba Pedro
cuando le tocó ir a predicar el evangelio a los gentiles y ver cómo Dios estaba rompiendo las barreras que antes nos dividían. Ahí estaba Pedro cuando le tocó ir a predicar a otras partes. Ahí estaba Pedro en Roma cuando escribió estas 2 cartas. Y me imagino a Pedro ahí en su escritorio recordando hacia el pasado todo lo que vivió. Y ahora escribiendo estas cartas para dejar un legado, para dejar un testamento. Contándole a Juan Marcos todas las cosas que había vivido y Juan Marcos escribiendo. Y vamos a leerlo, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por la vida de Pedro que nos ha hablado tanto, Señor. Ayúdanos a ser como él, Señor. A también experimentar en nuestra propia vida ese poder transformador de Cristo Jesús, de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Dice así, 2 de Pedro 1, del 12 al 15. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmadas en la verdad que está presente entre ustedes. Y considero justo, mientras que esté en este cuerpo, estimularlos para recordar estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, puedan recordar estas cosas. Está hablando con tremenda emoción, vehemencia el apóstol Pedro. Y está diciendo lo que ya les digo. Recuerden estas cosas. ¿Qué cosas? El Evangelio del Señor. Una exhortación a la confianza en Dios y a la fidelidad y a todo lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Recuerden estas cosas. Y mientras siga vivo, dice Pedro, se las voy a seguir recordando. Se las voy a seguir. Mientras no llegue la separación de este cuerpo, refiriéndose a su muerte, dice el apóstol Pedro, les voy a seguir contando estas cosas. ¿Qué cosas? El Evangelio de Cristo. Pero dice Pedro, es inminente mi separación del cuerpo, tal como me lo ha dicho mi Señor Jesús. ¿A qué se refiere? Unos piensan que Dios le habló al apóstol Pedro en esta época, le habló en visión, en un sueño, le apareció y le dijo que ya le tocaba pronto morir. Puede ser, pero me parece a mí que se refiere a lo que Jesús le dijo en aquella escena en la playa, cuando el Cristo resucitado apareció al Pedro que lo había negado 3 veces. Y le hace el desayuno, ¿te acuerdas? Que hizo el desayuno Jesús. Los discípulos no han pescado nada, Jesús se aparece y hace una pesca milagrosa. Pedro se acuerda de que así lo llamó también en una pesca milagrosa y lo hizo pescador de hombres. Y sale corriendo a la playa, lo abraza, comen juntos y cuando terminan Jesús le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? Y Pedro responde, Señor, te quiero, tú sabes que te quiero, tú sabes todas las cosas, sabes que te negué, pero sabes que mi corazón es tuyo. Y Jesucristo le dijo, apacienta mis corderos. Y después le dijo, Pedro, vamos a leerlo, esto es Juan 21, 18 al 19. En verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, y ya llegó ese momento, ya es viejo, cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te vestirá y te llevará donde no quieres. Y el propio Juan nos explica. Esto dijo Jesús, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Ay, espectacular, mi amado hermano. La palabra de Dios tiene tanto para nosotros y esto es maravilloso. Pedro está diciendo, yo sé que me toca morir, porque Jesús me dijo que cuando fuere viejo, me tocaría morir como no quiero, o sea, como mártir de la fe. No le tocaría morir de viejo, sino por la persecución, por la maldad de las personas que están en contra del cristianismo. Y me encanta cómo dice Juan, que con esa muerte habría de glorificar a Dios. Mi amado hermano, que tu vida glorifique a Dios, tanto que sea una entrega. La Biblia dice que seguir a Cristo es morir a nosotros para vivir por Él. No sé si te va a tocar morir por Cristo como a Pedro, como a Juan, como a muchos otros. Pero ¿qué te parece esto? Vive por Cristo, da la vida a Él, glorifícalo con tu vida. Igual que los mártires, no tienes que entrar al circo romano o ser devorado por las bestias. Puedes glorificar a Dios con tu vida, viviendo por Él. ¿Qué es lo mismo que morir? Entregar la vida.
La historia dice, no la Biblia, pero sí la tradición, la historia, y parece bastante confiable estos datos, que Pedro murió ahí en Roma, muy probablemente en la persecución de Nerón hacia el año 60-62 después de Cristo. Un anciano ya, tendría quizá más de 80 años, y la historia dice que Pedro murió crucificado, pero de cabeza, porque lo iban a crucificar, y Pedro dijo, no soy digno de morir como mi Señor, crucifíquenme de cabeza. Y es una muerte todavía más cruel físicamente hablando, porque la sangre se le acumula en la cabeza, se ahoga, y bueno, murió. Pero Pedro está listo para partir. Tiene las maletas hechas, tiene el corazón en paz. ¿Cómo le hizo? Déjame decir 3 cosas que nos enseña para terminar estas palabras de Pedro. Número 1, ten conciencia de tu temporalidad. Mi amado hermano, no sé si tienes 15 o 95 años, pero ninguno de nosotros vivirá para siempre en la carne. Ya sea que Cristo venga o que nos toque morir, que eso puede ser hoy o en 100 años, pero va a pasar. No somos eternos físicamente hablando. El tiempo avanza, nos vamos haciendo viejos. Dice mi padre que después de los 40, si un día te despiertas y no te duele nada, ya estás en el cielo. Ten conciencia de tu temporalidad, mi amado hermano. No para volverte un fatalista, ay, la vida es corta. Para aprovechar la vida. Y es la segunda enseñanza. Deja un legado verdadero, de verdadero valor. Lo que está haciendo aquí Pedro es diciendo, les estoy dejando lo más valioso que tengo. ¿Te acuerdas lo que le dijo al cojo en el templo? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Pedro no fue muy rico, no tuvo grandes logros, no tuvo un retiro de muchos cientos de dólares, no tenía seguro médico, no tenía propiedades, pero tenía algo de mucho más valor, el Evangelio de Cristo, y a eso se dedicó, a compartirlo. Por eso le dijo a este cojo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, a Cristo Jesús. Mi amado hermano, si vas a dejar algo en este mundo, si vas a dejar una huella, si te van a recordar por algo, que sea por tu fe, que sea por tu amor a Cristo, que sea por tu pasión por su Evangelio. Y número 3, prepárate para ver a tu Creador. Haz las maletas. Ojalá que podamos terminar nuestros días como Pedro. Estoy listo. Tristemente, mucha gente no termina sus días así. Mucha gente tiene miedo de morir. No quiere morir. Ay, no, me falta mucho por hacer. Ay, no me he puesto a cuentas. Ay, no, tengo miedo de qué va a pasar. No, hermano, el que cree en Cristo, el que ha dado su vida a Cristo, el que tiene a Cristo en su corazón, no tiene miedo de nada. No tiene miedo de morir. Está listo. Porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y nos encontraremos con Pedro. No sé si va a estar ahí en el cielo con su llavero, probablemente no. Pero un día nos encontraremos con Pedro. Porque si ustedes y yo hemos creído en el mismo Señor, somos hermanos y resucitaremos con Él. Gracias al Señor por Pedro. Vamos a orar. Gracias, Señor, por Pedro, por su ejemplo, por su vida que hemos estudiado con tanto detenimiento. Queremos terminar nuestros días así, Señor, ya sea que nos falte un día o 10,000 días, Señor. Queremos terminar nuestros días de tu mano, listos para partir, habiendo cumplido la misión que nos has dado y habiendo dejado un legado de verdadera fe y valor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantará encontrarlos el día de mañana. No se despeguen, que mañana comenzamos una nueva serie muy especial, muy importante. Dios me los bendiga y nos vemos pronto.